Hola, vamos a seguir aprendiendo sobre el funcionamiento de los diodos semiconductores. Y habíamos visto ya que tenían una propiedad especial, que es que dejaban pasar la corriente en un sentido, pero no la dejaban pasar en otro. El entender cómo lo hacen, el entenderlo de forma exacta y profunda, pues quizá deberíamos saber pues un poco más de física, o quizá excede de los objetivos de nuestro curso. Simplemente daros una pincelada para que podamos intuir un poco qué es lo que pasa ahí dentro y por qué se realiza esa función aparentemente, para nosotros visto desde fuera, mágica, de que ese dispositivo deje pasar la corriente en un sentido y no la deje pasar en otro, ¿vale? ¿Eso de qué está hecho? Los diodos semiconductores están hechos de unos materiales que suelen ser silicio o germanio, y esos materiales, oiga, ¿qué tienen de especial? Esos son como los metales, como el hierro, como el aluminio, que me dejan pasar la corriente eléctrica. Bueno, estos son semiconductores, tienen unas propiedades especiales, y yo haciendo unos truquillos con ellos, pues puedo hacer que me dejen pasar la corriente en un sentido y no me la dejen pasar en otro. Aquí tenemos un dibujillo, tenemos una zona P, una zona N, y aquí hay una zona en medio que es lo que se llama la unión PN. Es como una zona un poco especial donde voy yo a hacer algún tipo de truquillo ahí para que se produzca ese fenómeno aparentemente mágico de que me deje pasar la corriente en un sentido sí, pero en otro no. Bueno, vamos a ver qué pasaría aquí, perdón. Vamos a ver qué pasaría aquí. Vamos a ver. Mirad, y digamos eso, ¿qué truco haré yo ahí para que en eso tenga esa propiedad tan especial de que me deje pasar la corriente en un sentido y en otro no? Bueno, aquí nos dice que hay una zona P que dice que yo hago un truco con algún tratamiento químico, con algo, para que ahí falten electrones. Donde debería haber electrones no los haya. Por decirlo de alguna manera, eso se queda un poco desancalado de electrones. Luego está deseando, da todas las facilidades del mundo a ese material para que le lleguen electrones, porque no los tiene, ¿vale? Sin embargo, la zona N, a otro truquillo ahí, a otra operación ahí, pues con algún proceso pues químico, o bueno, cosa que nos excede ahora un poco del contenido de nuestro curso, haciendo que esté como muy sobrado de electrones, que tenga electrones ahí a trisca y esté deseando como soltarlos, ¿vale? Entonces, cuando yo hago esta unión, a poco empujón que le dé yo a los electrones, como tengo abundancia de ellos y están deseando irse de excursión, pues se van a querer pasar esta zona P. Esa zona P está, digamos, con una escasez de... Entonces esa zona P está como deseosa de recibir los electrones, y es muy fácil que se produzca un movimiento de electrones en este sentido. Aquí digamos que abundan, que están sobrados de ellos, y aquí que están deseando recibirlos porque tienen una escasez grande, ¿vale? Entonces que la corriente pase en este sentido pues es muy fácil. Sin embargo, en sentido contrario pues va a ser más difícil. Aquí, como ando escaso yo de electrones, va a ser muy difícil que esos electrones, digamos, los quiera acceder al otro lado de la frontera, que por cierto están sobrados y le sobran electrones. ¿Para qué quiero yo aquí tantos electrones? Aquí yo estoy sobrado de electrones. Esto es una explicación un poco rudimentaria y un poco, o quizá demasiado simplificada, pero no vamos a entrar ahora en las uniones atómicas, en cómo aquello puedo yo dopar esa zona del material, porque eso excede un poco del alcance del nivel del curso que estamos viendo ahora. Pero simplemente para que os hagáis una idea genérica o tengáis una idea de forma global de cómo sucede ahí ese fenómeno, digamos, mágico, por decirlo de alguna manera, que deje pasar la corriente en un sentido y no en otro. Fijaros que aquí hablamos ya del sentido real de la corriente. Nosotros, por una convención, porque durante mucho tiempo se pensó que era así,
pintamos la corriente yendo del polo positivo al negativo, pero en realidad recordar que el sentido de circulación es contrario y circula del negativo al positivo. O sea, de aquí a aquí. Esto lo conectaría yo al polo negativo y el sentido real de circulación de la corriente es este, ¿vale? Aunque yo la flechita, cuando quiero señalizar que la corriente está pasando, pues muchas veces hemos establecido ese convenio de signos y pintaré quizá una flecha que vaya en dirección de la zona P a la zona N, pero en realidad la circulación de corriente es al contrario, ¿vale? Entonces fijaros que aquí tengo una zona, no sé si se ve muy bien aquí por debajo, aquí se ve como una especie como de cuesta, no sé si lo podéis ver bien, que es lo que se llama la barrera de potencial. Una cuesta, pero en realidad no es como una cuesta física de cuando tú subes a un pueblo que esté más alto, no. Ese significado de la altura en nuestro mundo mecánico, en nuestro mundo físico, es lo que se llama una diferencia de potencial en el mundo, digamos, eléctrico. Entonces, entenderéis que bajar la cuesta cuesta poco, pero subirla cuesta mucho. Que los electrones vayan de un sentido a otro, es como dejarse caer, pero sin embargo que vayan con un lado al otro, esto me cuesta, esto parece que no puedo subir, a ver, pon primera. Ese concepto que veréis nombrado muchas veces como barrera de potencial y quizá veis una representación como esta, pues entender que es todo este proceso que acabamos de razonar ahora de forma pues muy simple, muy elemental, muy básica, pero que da idea un poquitín de qué es lo que pasa allí y nos ayuda a comprender un poquitín ese fenómeno y esa situación. Bueno, pues vamos a continuar aprendiendo. Y aquí tenemos, cuidado, perdón. Aquí tenemos bien, pues vamos a continuar nuestro proceso. ¿Veis en la parte de abajo lo que os decía aquí? Esa representación de esa barrera de potencial que parece ahí como si fuese una cuesta, es lo que os comentaba yo hace un instante. Bueno, pues aquí lo tenemos y recordar cómo es cómo se representa esto. Son unos pedazos de material, como decimos ahí, aunque parece muy simplón el decirlo ahí. Tiene un recubrimiento externo de plástico y yo añado aquí los terminales, que va el ánodo al polo positivo, el que va el cátodo al polo negativo. Aquí lo tenemos representado y cuando hago la representación por medio del símbolo, pues recordar. La parte del ánodo es como la parte ancha del embudo, ¿vale? Esto es un triangulillo con una línea aquí y esta parte estrecha es la parte del cátodo, la que conectaríamos al polo negativo y esta es la que conectaremos al polo positivo. Bien, aquí hay una zona de contacto entre esas dos zonas, que es donde os decía que estaba acentuado ese fenómeno de que en un sitio sobraban electrones y en otro faltaban. Entonces facilita el paso de la corriente en un sentido y digamos lo dificulta en otro, ¿vale? Para pasar los electrones de un lado a otro, pues entonces al establecer una tensión, una diferencia de potencial, aquí hay como una pequeña barrera, como que me cuesta pasar, necesito como un ligero empujoncito y entonces los electrones pasan de una zona a otra. Aquí abundaban los electrones y aquí faltaban, entonces ese paso de circulación pues es sencillo, ¿vale? Sin embargo, en sentido contrario, pues ahí como que le cuesta más, ¿eh? Si yo quiero que esto circule aquí, pues los electrones no quieren pasar para allá. Aquí estamos como escasos de electrones y aquí estamos como sobrados. Tampoco esto, para decirlo malo bruto, tampoco da muchas facilidades para que entren más electrones, porque esto ya está como bastante servido de electrones. Es una explicación un poco chapucera o muy simplificada, pero bueno, nos puede dar idea de qué es lo que pasa allí. Y ahí lo tenemos, ¿vale?
los electrones aquí digamos los electrones sobran, aquí hay un montón de huecos, un montón de sitios donde están deseando recibir los electrones. Entonces el paso de la corriente en este sentido, pues veis que es sencillo, ¿vale? Bueno, en un diodo semiconductor en polarización inversa es lo mismo que tener un interruptor abierto que no permite que pase la corriente, ¿vale? Podremos establecer esa equivalencia sin mucha dificultad y ya os digo, una polarización inversa es un circuito abierto, por ahí no puede pasar la corriente eléctrica. Sin embargo, en polarización directa equivaldría a tener un circuito cerrado. Al haber cerrado un interruptor y la corriente pasa por aquí como pasa por un interruptor, sin ningún tipo de problemas, pues hace el recorrido y pasa al circuito con facilidad, ¿vale? Podemos establecer también un símil hidráulico. Yo puedo utilizar en circuitos hidráulicos válvulas que me permitan el paso del líquido en un sentido y no me lo permitan en otro. Por ejemplo, un ejemplo es una válvula antirretorno que existe en los circuitos hidráulicos. Me deja que el líquido pase en un sentido, pero no en sentido contrario, no que ese líquido se vuelva para el otro lado. Pues eso vendría a equivaler en nuestro mundo eléctrico a la función que hace un diodo. ¿Vale? Tenemos aquí un dibujillo explicando, y tenemos aquí el diodo conectado, y tenemos aquí el dibujillo de la válvula antirretorno. Aquí el agua empuja la bola, tengo aquí un muelle, venzo la resistencia al muelle y el agua pues pasa de un lado al otro. Lo mismo que aquí, pasa los electrones. Ves que aquí hemos dibujado el sentido real de la corriente, no el que establecemos nosotros muchas veces por convenio, y vemos las flechas dibujadas en el sentido del negativo al positivo. Y vemos que en este caso el positivo está conectado aquí, el negativo está conectado aquí, al ánodo el positivo, al cátodo el negativo, y permite el paso de la corriente eléctrica sin ningún tipo de problemas. Sin embargo, al revés no. Ahora hacemos aquí polarización inversa, que es cuando conectamos el polo negativo al ánodo y el polo positivo al cátodo, y equivaldría en un circuito hidráulico a esto. Veis que el agua quiere ir para atrás, pero empuja este muelle, cierra la válvula y no le deja al agua volver para atrás. Pero si es una tubería, debería dejarme pasar el agua lo mismo para un lado que para otro. No, pongo aquí este elemento que es la válvula antirretorno y me permite el circular el líquido en un sentido con mucha facilidad y el hacer que sea imposible en otro, que es lo que nos ocurre aquí con los diodos semiconductores. Polarización directa me deja pasar la corriente sin ningún tipo de problema. Polarización inversa, cuidado, aquí no pasa la corriente, ¿vale? Tenemos aquí un circuitillo, ¿vale? Y cuando esto está conectado, el ánodo al positivo de la pila, va a dejar que pase la corriente y este diodo LED se va a encender al circular una corriente por él. Sin embargo, en el caso contrario, pues no, ¿vale? Cierro el interruptor, el miliamperímetro me detecta el paso de una corriente eléctrica, porque se produce ese paso de corriente eléctrica, tengo una lectura en el miliamperímetro y se enciende el diodo LED al circular corriente por él. Sin embargo, en una polarización inversa, ¿veis? El polo negativo le he conectado al ánodo y el positivo al cátodo, y así de esa manera no permite el diodo que circule la corriente eléctrica. Voy a apretar aquí, el miliamperímetro va a estar en 0 porque no detecta el paso de corriente, la corriente no ha podido pasar por aquí, y el diodo LED va a estar apagado, ¿vale? Oiga, ¿y cómo puedo comprobar yo si un diodo está en buenas condiciones o no? Pues con un polímetro podéis medir la continuidad, podéis medir la resistencia, y hay un cablecillo rojo, un cablecillo negro, hay una cosa que se llama común, hay una cosa que es el cable donde voy a conectar yo dependiendo de la medida que quiero hacer, que suelo utilizar como es el cable rojo, y entonces cuando yo conecto el polímetro me manda una señal para realizar la medida, y el potencial positivo le tiene en ese terminal rojo y el negativo en el negro. Si yo lo conecto así y me marca una lectura y me indica una resistencia, pues estará bien. En el caso contrario me impide
pasar totalmente la corriente eléctrica y me dará un valor de resistencia infinita, ¿vale? Pues esa es la manera de hacer la comprobación.